Continuamos esta mañana del sábado con la celebración de la 12ª Junta de Escritores en Andaluz. Ahora ya sabéis que estamos en el cívico con las sirenas de la Alameda de Hércules de Sevilla. Y empezamos después de haber tenido la Asamblea General de la CEA, continuamos con la parte más pública de la jornada. Y entonces ahora les voy a dar paso, presento al siguiente conferenciante, el ponente, Manuel Rodríguez Illana, que dentro de lo que es el blog que aparece en el libro de actas como ensayos en torno al andaluz, él nos va a explicar o nos va a hablar de su aportación. En este caso que lleva por título La supuesta relajación y vacilación, la supuesta relajación y vacilación del andaluz. Entonces, pues nada, muchas gracias por venir aquí de nuevo esta mañana y le doy la palabra a Manuel. Muchas gracias, Juan. Bueno, hay 23, ¿no? Pues son 57, hay 3 minutos, hay 23, ¿no? Hay 23, termino de 23, ¿no? Sí. Bueno, pues... buenos días. Como yo me dedico a... Bueno, buenos días, gracias. Como me dedico a la labor docente, ¿no? De secundaria, pues... Claro, estoy muy expuesto a lo que es los textos de los manuales escolares, ¿no? Que también se repiten, cuyos palabras, cuyos conceptos se repiten también en los medios de comunicación, ¿no? Como bueno, estuvimos un poco hablando ya en la mesa redonda. Bueno, quería antes de hacer una puntualización que se me olvidaba, no me la recordaba, una pequeña rectificación respecto a la propuesta que hacía yo ayer de cuando alguien nos dice ese tipo de cosas incoherentes, ¿no? Sobre el andaluz, ¿no? Entonces, atendiendo a la recomendación, a la sugerencia aquí de la compañera Viviana, casi mejor que lo de emplear coño tu prima, que yo pensaba que era una expresión, que es verdad, como popularizada, pero como también yo entendía que había correlatos con los genitales masculinos, tipo este está pollardado, este escarajote, no sé cuánto, no había tomado yo mucha conciencia, pero es verdad que, claro, como tampoco lo corporizado, porque no pertenezco al colectivo, pues proponemos mejor vete a la playa, ¿no? Vete a la playa. Había otra variante, pero como yo no soy muy amante de la escatología, prefiero la de vete a la playa, ¿no? Bueno, ya volviendo a esto, bueno, voy a intentar ir al grano, ¿no? Textos en los que aparecen estos conceptos así contaminantes, ¿no? Bueno, respecto a los dos conceptos, relajación y vacilación, ayer el profesor Juan Carlos ya dio buena cuenta de la falsedad, del carácter de detritus ideológico de la supuesta relación. Entonces, evidentemente no voy a incidir en lo mismo. Lo de la vacilación, como no pude, por motivos laborales, no pude llegar a tiempo a la conferencia, no sé si lo de la vacilación lo comentó. No, vale. Bueno, pues el texto de primero de bachillerato de Lengua Castellana y Literatura de la editorial Sansi, ¿no? Supuestas características del andaluz. Abro comillas. Aspiración, relajación y o pérdida de ciertas consonantes finales, así como la vacilación de los pronombres personales átonos y de las fórmulas verbales en la fórmula de tratamiento. Cierro comillas. Esto es el libro que yo usaba el curso pasado. En la biblioteca del Departamento de Lengua del centro donde yo trabajaba el curso pasado, había un libro, ¿no? De una filóloga, se llama Pilar García Mouton, y dice, respecto al andaluz, los procesos de cambio que acarrea, no que produce, sino que acarrea, o sea, ya un problema. Los procesos de cambio que acarrea esta relajación generalizada suponen reajustes morfológicos que inciden especialmente en el verbo. Bueno, entonces trae esta alusión a la relajación, encima generalizada, o sea, que ya es como metástasis, ¿no? Dice, bueno, y habla de los usos, ¿no? De manera que tú sales en plural, resulta ustedes salen, aunque se den usos vacilantes como ustedes salís. O sea, cuando decimos ustedes salís a la calle, es que estamos vacilando, ¿no?
vacilando en la acepción de duda, ¿no? De titubeo, no de chulés, ¿no? Y luego tenemos aquí a un viejo conocido de la ideología dominante, un profesor de filología de la Universidad de Sevilla, creo que ya jubilado, y en un artículo periodístico de Diario de Sevilla, el 26 de marzo de 2017, dice: en la medida en que se instale en la conciencia de los andaluces la idea de que el descrédito de ciertas peculiaridades, por ejemplo, la extrema relajación articulatoria que lleva a la deformación o eliminación de ciertos sonidos, no emana de ninguna campaña de persecución foránea, la autorregulación ganará terreno. Con lo de autorregulación ya nos podemos suponer que es lo que queremos decir, ¿no? Que no vaya y soletanicemos todo el mundo aquí, ¿no? Entonces, aparece también la palabra descrédito, o sea, el descrédito de ciertas peculiaridades, ¿no? Descrédito, claro, descrédito según la RAE, del que este profesor era académico correspondiente, dice, o sea, la acepción de la RAE de descrédito es disminución o pérdida de la reputación de las personas, tema de reputación, de imagen, o del valor y estima de las cosas, o sea, el precio, ¿no? El valor, ¿no? Entonces, descrédito es el antónimo de lo contrario de crédito. ¿Qué significa crédito según el diccionario de la Rancia Academia Española, RAE? Reputación, fama, autoridad, pero también cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución. O situación económica o condiciones morales que facultan a una persona o entidad para obtener de otra fondos o mercancía. Volvemos a lo mismo, ¿no? Credibilidad, tal, y también una acepción económica, ¿no? Y esto es muy interesante por lo que voy a meter a continuación. Entonces, este mismo señor, con apellido de nacionalidad francesa, dice: en actuaciones interlocutivas, o sea, dice, cuando está proscribiendo indirectamente el empleo de esos usos ajenos, lo hace en actuaciones interlocutivas en que se requiere o conviene cierto grado de formalidad, sobre todo si se trata de una intervención pública. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tú puedes pedir una farda a la tienda, pero en un discurso político no puedes decir alcalde, tienes que decir alcalde, ¿no? Claro, entonces, yo voy a hacer una serie de flashbacks rápidamente. Entonces, este señor, este filólogo, en un artículo del Diario de Sevilla dice, habla de extrema relajación articulatoria. Claro, extrema relajación articulatoria. Y digo, ¿y esto de dónde viene? Y entonces, un día de feliz serendipia, en un grupo de la CEA, me parece, una compañera colgó un artículo, entonces me puse a leerlo, y resulta que hay un texto de Antonio Llorente Maldonado de Guevara, uno de los elaboradores del ALEA, del Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía, en 1962, en un artículo académico que está perfectamente localizable en la página del Cervantes, ¿no? Sí, del Instituto Cervantes. Él atribuía, abro comillas, las posibles causas del exagerado evolucionismo fonético andaluz a, vuelvo a abrir comillas, la explicación más convincente y aceptada. ¿Y cuál es la explicación más convincente y aceptada? Pues, según él, es la pereza articulatoria del hombre andaluz, pues la mujer, por cierto, que va del hombre andaluz. No es inclusivo. Es raro, ¿verdad? La pereza articulatoria del hombre andaluz, quizá ocasionada por el clima o la psicología, que tiene como consecuencia la relajación articulatoria. O sea, estamos en 1962. En 2017, este académico ha tomado esta expresión de un artículo que fue maestro suyo, porque además él lo nombra en otro artículo del Diario de Sevilla, 1962, la pereza articulatoria del hombre andaluz, quizá ocasionada por el clima o la psicología, que tiene como consecuencia la relajación articulatoria, y esto que digo es importante también, la falta de tensión. Esto tiene unas implicaciones que ahora vamos a ver, ¿no? Lo de la falta de tensión. El desvanecimiento de los sonidos y su transformación, asimilación y aspiración o pérdida. Volvemos al tema, la pérdida, ¿no? Como consecuencia, por abrir comillas, estas nuevas oposiciones fonológicas no han venido a enriquecer el sistema andaluz. No han venido a enriquecer, porque su aparición ha implicado la pérdida de la oposición a la que sustituyen. Punto suspensivo con corchete, salto. Nos hallamos delante de las famosas igualaciones que empobrecen
el sistema fonológico consonántico del andaluz. Empobrecen. Como terminarán empobreciendo el sistema fonético. O sea, que tenemos aquí pérdida, empobrecimiento, falta de tensión, deformación también, ¿no? O sea, tenemos aquí un cóctel de conceptos muy heavy, ¿no? Y pues, entonces, según el DRAE, pérdida es carencia, privación. Claro, lo que nos lleva al terreno semántico de la pobreza, ¿no? Lo que yo he denominado el eje norte-sur de las lenguas, ¿no? O sea, somos pobres por vagos. O sea, esto es muy correlacionado, ¿no? Como Juan dice, el momento que te dicen que tú no eres capaz de hablar, eso se exporta, se extrapola a otras dimensiones. O sea, que te sientes incapaz, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Yo sobre todo lo que voy a hacer, como tampoco tengo aquí una... es leer citas literales casi. Bueno, Diario de Sevilla, primer flashback, 1962, artículo académico de uno de los padres de la LEA. Pero claro, y esto de la pereza articulatoria del hombre andaluz que dice este hombre en 1962, ¿de dónde viene? Bueno, pues ya, aquí ya tenemos el spoiler porque Igor Rodríguez Iglesias en la Junta de Fuengirola, en su conferencia inaugural, él hizo un análisis muy detallado de dónde viene esto, ¿no? Y viene de, claro, tú ves la cita de Antonio Girón de Maldonado de Vara, ves la referencia, cuando dice lo de la pereza, la explicación más convincente, y pone abajo Ortega y Gasset, José, 1927, teoría de Andalucía. Entonces, Ortega y Gasset, en su teoría de Andalucía, decía esta lindeza. El andaluz, claro, tengo que hacer un resumen, el andaluz lleva unos 4.000 años de holgazán, pues la famosa holgazanería andaluza es precisamente la fórmula de su cultura. Aspiremos solo a una pita mínima. Entonces, con un mínimo esfuerzo, obtendremos una ecuación tan perfecta como la del pueblo más hazañoso. Ese es el caso del andaluz. Su solución es profunda e ingeniosa. En vez de aumentar el haber, disminuye el debe. En vez de esforzarse para vivir, vive para no esforzarse. Hace de la evitación del esfuerzo principio de su existencia. Podrá en el andaluz ser la pereza también un defecto y un vicio, pero antes que vicio y defecto es nada menos que su ideal de existencia. La pereza como ideal y como estilo de cultura. Este señor no lo está diciendo, pero críptica y veladamente está desactivando la propuesta que había hecho Blas Infante, que había sacado un libro que se llama Ideal Andaluz. Entonces, ese que proponía para Iberia y tal. Entonces, él está, claro, de la perspectiva norteña, eurocéntrica. ¿Por qué digo esto? Pues vamos a ver una serie de cosas. Bueno, Ortega y Gasset dice más cosas, él continúa, pero también, por ejemplo, nos equipara a los chinos. Esto es importante también, porque dice que los andaluces somos como los chinos y también dice que somos afeminados, que somos el gesto casi femenil del sevillano, que no sé qué. Y entonces nos asocia con valores de eso, de falta de tensión, debilidad y feminidad. Es también un tema muy patriarcal y tal, ¿no? Y claro, y entonces hacemos otro flashback después, porque resulta que yo una vez, hablando por teléfono con Igor, ¿no? Que me asesoró en mi trabajo de Por lo mal que habláis, y mi prólogo también. Entonces él me había recomendado un libro que es ¿Qué significa hablar?, del sociólogo Pierre Bourdieu. Y bueno, venían muchas cosas muy interesantes y tal. Por un lado, Pierre Bourdieu habla de la noción de mercado lingüístico. Entonces, nosotros estamos hablando de empobrecimiento fonológico, de pérdida, de descrédito, de falta de crédito. Si tú no tienes crédito, no puedes pagar productos o servicios, ¿no? Entonces, Pierre Bourdieu habla de la noción de mercado lingüístico, es decir, que el intercambio verbal supone, metafóricamente, una situación como en la que hay un mercado en la que concurren varias personas, es un intercambio simbólico, y entonces uno de los intervinientes o de las intervinientes, digamos que su forma de hablar, sus particularidades, tienen más valor que otras, normalmente. Entonces, claro, ¿cuál tiene más valor? La variedad que se ha elegido normalmente como un estándar, como una lengua cultivada, en una determinada unidad política, que es un Estado. Esto nos remite al Estado-nación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sin ir más lejos, la forma de hablar o el castellano oral en el que se ha basado el castellano estándar como lengua unificada del Reino de España tiene más valor, más capital simbólico en ese mercado lingüístico, en ese mercado unificado lingüístico, porque no solo el Estado-nación nace como un mercado literalmente, sino que además es un mercado, metafóricamente, un mercado lingüístico, es una unificación de un mercado, ¿no? En este caso dominado por el español o castellano estándar.
Entonces, la forma propia, en este caso, del andaluz, podrían ser otras, en este caso del andaluz, pues tienen menos valor, menos capital simbólico. Esto es como un intercambio mercantil, metafóricamente. Entonces, toda esta, claro, cuando está diciendo este hombre lo del descrédito, el empobrecimiento y tal, es que literalmente están hablando de eso, de que esto es un mercado lingüístico, ¿no? Pero por otro lado, este libro de Pierre Bourdieu, de qué significa hablar, me encuentro en otro maravilloso momento de serendipia con otra noción que la cuña, que es el efecto Montesquieu, el famoso Barón de Montesquieu, el espíritu de las leyes, ¿no? Todo el mundo sabemos lo de la división de los tres poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo, judicial, todo esto, ¿no? El Barón de Montesquieu, ¿no? Pues Montesquieu escribe El espíritu de las leyes en el año 1748 y en su tercer capítulo, y tiene un tercer capítulo que se llama, que lleva por título De las leyes en relación con la naturaleza del clima. Acordémonos de que el señor Antonio Llorente ha dicho que la explicación para ese supuesto empobrecimiento fonológico del andaluz puede ser el clima o la psicología, ¿no? La pereza atribuida o motivada por el clima o la psicología. Bueno, tampoco quiero hacer leña de este hombre porque en cierto sentido hizo una defensa del andaluz, el profesor Pérez Orozco y tal, pero en muchos programas televisivos decía que en Andalucía hablamos más porque hay más horas, porque hace más calor o hay más horas de sol que en Noruega o en Finlandia, ¿no? Pero esto está muy presente, ¿no? El tema de la influencia, la supuesta influencia del clima. Y Montesquieu hablaba de la influencia del clima en la psicología. En términos de contracción y expansión de la fibra nerviosa. Entonces, los habitantes de climas cálidos y meridionales, como en nuestro caso, dentro del contexto simbólico de la península ibérica o de España, cuyos nervios están dilatados, como nosotros, son sensibles, perezosos y tímidos. Y los que viven en el septentrión frío son duros, valientes y trabajadores, ¿no? Y claro, y esto que dice Montesquieu y estos autores del siglo XVIII, siglo XIX, que es lo que pasa, que en el siglo final del XVIII y XIX, cuando la llamada Europa, que Europa tampoco existe, pero no me voy a meter en eso ahora, o sea, sobre todo las potencias, Inglaterra, Británica, Alemania, Inglaterra, Francia, bueno, se están haciendo con el control del mundo, de la expansión del colonialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Del colonialismo del norte de Europa, ya la península ibérica ha sido desplazada, en fin. Y es cuando se reescribe el discurso de la evolución de la historia. Entonces, cuando aparece Hegel, estos autores, ¿no? Que una formulación teleológica, ¿no? Como que todo está destinado a la apoteosis que es el momento de Europa, pues dicen que, bueno, que la cima de la cultura ha ido pasando por diversas zonas del mundo tal, hasta llegar a Europa, que es la máxima cima de, en fin, el Despiporre, ¿no? Y, por ejemplo, había esto Montesquieu también al parecer lo cogió de un señor que se llama John Arbuthnot, que en 1733 decía que, claro, que los pueblos del norte, lo que hablábamos ayer, que los pueblos del norte tienen más consonantes y menos vocales para no coger frío por la boca. Y nosotros aquí tenemos más vocales abiertas. En África, supuestamente hay más vocales porque hace más calor y hay que ventilarse, ¿no? Pero es que esto viene de ahí. Entonces, pero claro, estamos rastreando, esto es como un palincesto, ¿no? Vas quitando capas. Oye, ¿esto de dónde viene? Esto es la extrema relajación. Pues mira, viene de este señor. ¿Y este de dónde lo coge? De Ortega y Gasset. ¿Y Ortega y Gasset de dónde? Que claro, representa el norte, bueno, el centro de la península, Madrid, era madrileño, pero con una concepción de europeizar, ¿no? La generación de europeizar España, tal y cual. También estaba Unamuno, que era vasco, que decía que no soportaba el meridionalismo, que los andaluces, que Andalucía tenía que seguir siendo colonia y que había que barrer el beduinismo de Málaga. O sea, ese tipo de cosas lo decía Unamuno, ¿no? Entonces, esta gente de la generación del 98, la generación del 14, tiene una visión de España, pero bajo el prisma de lo que hay que hacer, difundir o que el norte controle o lleve por el redil al sur, ¿no? Y entonces se están basando en esta visión que se está respirando en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Y entonces, como averigüé precisamente por este libro de Pierre Bourdieu, que se llama ¿Qué significa hablar?, resulta que él lo enuncia muy bien, hay una serie de pares dicotómicos entre conceptuales
de polos entre las características que se le atribuyen a los pueblos del norte y aquellas con las que se vincula a los pueblos del sur. Entonces, norte, tensión; sur, relajación; norte, masculinidad; sur, feminidad, o amaneramiento, como decía Ortega y Gasset sobre Andalucía. Tensión, relajación; masculino, femenino; actitud guerrera, o sea, actitud guerrera frente a actitud pasiva o cobarde, ¿no? Entonces, todo esto que dice Ortega y Gasset, que lo está diciendo en su teoría de Andalucía, porque también eso nos comparaba con los chinos, dice que el castellano es guerrero porque conquista, y el sur es pasivo, es femenino, etcétera. Todo esto lo está cogiendo de este imaginario colectivo que viene del siglo XVIII-XIX, cuando se inaugura la Universidad Humboldtiana. Entonces se reescribe todo este relato de la humanidad. Y China, que hasta ese momento se consideraba la cima de la civilización, ahora pasa a verse como un pueblo más bruto, primario, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, viene el mito griego, ¿no? El mito del supuesto milagro griego. Dice, no, nosotros, Europa, venimos de Grecia, que es la cuna de la civilización, la cuna de la democracia, tal y cual. Claro, cuando los propios filósofos, científicos, etcétera, griegos, ellos mismos decían que ellos habían ido a estudiar a Egipto. Pero claro, Egipto es África, Egipto es negritud. Hay un trabajo conocido de un autor que se llama Martin Bernard, que se llama Atenea Negra, que te cuenta cómo realmente la civilización griega estaba basada o bebía mucho de Egipto. Entonces, toda esa herencia, o ese origen se cortocircuita. Igual que se cortocircuitó el origen andalusí de muchas de las ciencias modernas. Reescribir la historia. Entonces, de acuerdo con esta reescritura de la historia, este nuevo imaginario, pues, dentro de la península ibérica, dentro de España, pues, a nosotros nos toca ser los pueblos meridionales, pasivos. Y además, esto es interesante porque Frantz Fanon, en su libro Piel Negra, Máscara Blanca, Frantz Fanon, entre otras cosas, era psiquiatra y analizaba el síndrome del colonizado, y él hace una crítica a un psiquiatra, un psicoanalista francés que se llama Octave Manoni, que había hecho un trabajo sobre Madagascar como colonia francesa, y él defendía, argumentaba que es que el pueblo malgache o la población de Madagascar estaba predispuesta psicológicamente a ser colonizada por Francia. No es que como producto de la colonización, pues la población viviera un trauma, en fin, psíquico, etcétera, etcétera, sino que ya estaban predispuestos de antes. Por tanto, era normal, era deseable que Francia colonizara ese pueblo, igual que deseable que la corona del Reino de Castilla colonizase el sur de la península ibérica, ¿no? La obra se llama Próspero y Calibán, es de 1956, ¿no? Bueno, entonces, esto en definitiva nos lleva a una... o sea, yo lo que quiero destacar con esto es que, como dicen autores como Ramón Grosfobel, etcétera, el racismo, o sea, esto, como ha estudiado Igor Rodríguez Iglesias, el racismo no se constituye solo por un marcador de piel. Lo comentaba ayer en la Martinica, ¿no? En el Caribe con los libros de texto de nuestros ancestros los galos. Claro, entonces aquí nuestros ancestros supuestos son los burgaleses o asturianos o leoneses, etcétera, etcétera. No tenemos una diferencia fenotípica, no tenemos una diferencia física palpable con otras poblaciones, con otros pueblos de la península ibérica, pero aquí el marcador nuestro es el marcador lingüístico. Por eso estamos aquí, ¿no? El marcador racista, puede haber muchos marcadores racistas. Una vez puede ser el color de la piel, pero otra vez en el caso de Irlanda con los británicos puede ser la religión, o en otros casos la cultura. Y entonces en Andalucía el marcador que más nos pesa es el lingüístico. Y bueno, dicho esto, estoy a punto de... Bueno, todavía me queda incluso un poquillo. Bueno, básicamente esta es la idea del tema del estudio y el rastreo de dónde viene esto de la relajación y la vacilación, ¿no? Dicho esto, por supuesto, evidentemente que yo haga este análisis crítico del discurso y tal, yo no tengo una contra Castilla, el artículo está escrito en castellano estándar, obviamente, me encanta escuchar castellano oral y, de hecho, aquí tenemos a una persona que es la que, a mí, por la lectura de cuyos textos, a mí me dio a mí me entraron ganas de escribir por lo mal que habláis, que es el profesor Manuel Cabrera,
que es madrileño y es castellano, y también, a cierto modo, Castilla tiene una tradición comunera, rebelde tal, que yo admiro y con la que simpatizo, y esto no debe llevarnos tampoco a, digamos, a sobre reacciones, ¿no? Porque también es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, cuando nos critican por la forma de hablar, dice, ¿y esa gente de por ahí arriba que con el laísmo, eso qué es? O sea, entramos un poco en el concurso de ver quién comete más vulgarismos o más incorrecciones, pero claro, siempre de acuerdo con una norma que, aunque mayormente se haya basado, mayormente en el habla de Castilla, sobre todo de las clases altas de Castilla, tal como preconizaban en el Escorial, pero yo considero que también, bueno, no me corresponde decirlo a mí, pero entiendo que la población de Castilla también ha sido, creo que es víctima de esta dinámica de este Estado, ¿no? O sea, y de hecho, bueno, como digo, muchas veces tenemos el enemigo dentro. Nosotros mismos, andaluces, denigramos más nuestra cultura que gente de fuera. O sea, que no se trata de ahora de una guerra entre quien... o sea, no una guerra entre pueblos o entre naciones o entre culturas, ¿no? Sino que lo que trato con esto es de desmontar, o lo que estamos tratando de desmontar discursos, ¿no? Que al fin y al cabo nos perjudican a todo el mundo. Así que yo solamente quiero cerrar mi intervención con mi reconocimiento y mi aplauso a Juan Carlos Moreno Cabrera, con quien tenemos lujo de contar. Vamos a ver, hay otra cosa que quería decir. Después de oírte, me da la impresión de que me quedo corto en mis críticas. tengo que hacerlas más contundentes todavía. Más todavía. No, ya es que lo he dicho, gracias. Que recordéis vale, sí. por lo más que habláis aquí, ¿vale? Cuña publicitaria. Pues si queréis adquirirlo, quedan 4, no lo queremos llevar a la gente. Bueno, pues... Te digo, espera. Has dicho que es lógico que los directores andaluces digan lo que dicen. Pues claro, si los historiadores les han contado y ellos lo asumen de que Andalucía fue vaciar y repoblar del norte, ¿qué explicación van a encontrar? Por eso que cuando llegaban al sur, Claro. una explicación científica no puede ser. Para andaluz no tiene nada que ver en el habla andaluza, ¿cómo va a tener? Lo echamos a todos. El clima, claro. El clima, la única explicación. El determinismo climático. Llegaron del norte, cuando llegaron aquí, pues ya se relacionaron, empezaron a hablar de otra manera. Se amaneraron. Que hablen así. Es que nos tratan como idiotas. Esta gente, los periodistas nos tratan como... Bueno, y luego la frase literal que comenté que en una entrevista que lo decía, que dice que la cultura es la cultura escrita en el fondo. Ese tipo de historias. Claro, supongo que por eso es tan importante para ellos que no hagamos esto. Porque si dice que la cultura es la cultura escrita, no conviene que nosotros tengamos cultura escrita propia. No interesa. Por eso dice muchas veces. Claro, porque es que además muchas veces el argumento que mete es. Lo dice así. Bueno, es que esto no interesa a nadie. O sea, a la mayoría de la población andaluza no le interesa esto, lo de la escritura, ¿no? Claro, porque. No, pues dicen que es un pacto tácito. Todo es tácito. Bueno, muchas gracias.